Bien, buenas tardes. Damos comienzo al pleno ordinario de hoy, día 28 de enero, y lo hacemos con el siguiente orden del día. Primer punto, aprobación de los borradores de las actas de las sesiones precedentes, la 15-2015, 16-2015 y la 17-2015. ¿Alguna objeción a las actas? ¿Nada? Pues, si no hay ninguna objeción, quedan aprobadas. Segundo punto, comunicaciones, disposiciones oficiales y decretos de alcaldía. Señor secretario. Sí, señor. Se dan cuenta de los decretos de alcaldía del número 1762 al número 1912 correspondientes a la anualidad 2015 y correspondientes al 2016 desde el 1 al 79. Se da igualmente cuenta del decreto 81 correspondiente al 2016, según reunión de la sesión ordinaria de la Junta de Portavoces celebrada la semana pasada, por el que se solicita la adhesión del Ayuntamiento de Mutxamel a los acuerdos de colaboración suscritos entre la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y las empresas suministradoras de energía Endesa, Gas Natural e Iberdrola. Se informa también al Pleno que durante los días 10 a 28 de diciembre de 2015 estuvo expuesto al público el presupuesto municipal para el 2016. No se han presentado durante ese periodo alegaciones ni reclamaciones y, por lo tanto, siendo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del 31 de diciembre de 2015 el edicto de aprobación definitiva del presupuesto municipal, el mismo entró en vigor el 1 de enero de 2016. Muy bien. Pasamos al siguiente punto, propuestas, área de servicios generales. Punto 311. Rectificación de error de hecho advertido en el acuerdo plenario relativo al desvío económico en los costes de la encomienda de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda para la gestión del servicio de mantenimiento de zonas verdes, anualidad 2015 y estimación de costes para el ejercicio 2016. Señor secretario. Sí, propuesta de acuerdo de fecha 15 de enero de 2016, dictaminada por la Comisión del Área de Servicios Generales del 20 de enero, en el que se acuerda rectificar el error de hecho advertido en el apartado tercero de la parte dispositiva del acuerdo plenario de fecha 21 de diciembre de 2015, donde dice autorizar, disponer y reconocer la obligación, debe decir únicamente autorizar y disponer el gasto que correspondía al incremento de costes generados en la encomienda de gestión del servicio de mantenimiento de zonas verdes para el 2015. Se notifica el acuerdo a la empresa municipal del suelo y se da cuenta al centro gestor de cooperación. Señor portavoz. Poco que añadir. Es una rectificación de un error. Señora portavoz. Sí, aunque en este punto votamos en contra, en el anterior pleno, una corrección de errores, nos abstenemos. Muy bien. Señor portavoz, del Grupo Ciudadanos. En consonancia a la postura que adoptamos en el Pleno, que fue favorable a la propuesta, nosotros vamos a mantener el voto, al mismo tiempo que también en el debate que surgió, pues mantenemos también lo que allí se dijo en el acta. Muy bien. Señora portavoz. Sí, buenas tardes. Puesto que es una rectificación de un error, nuestro voto será a favor, puesto que no supone la modificación de nuestro voto ya emitido. Muy bien. Señor portavoz de Compromís. A favor. Señora portavoz de Unitat d'Esquerres. A favor. Y señor portavoz de Yenda Sí. Sí, a favor. Muy bien, pues pasamos a votación. Votos en contra no hay. Abstenciones. 4 y votos a favor. Pues queda aprobado. 4 abstenciones, 17 a favor. Siguiente punto, punto 4, mociones. 4.1, declaración institucional sobre la mejora de las ofertas de formación profesional en Mutxamel. Como bien dice, es una declaración institucional que está firmada por todos los portavoces, por unanimidad. Procedemos a leer los... Sí, las propuestas de acuerdo son, en primer lugar, solicitar a la Consellería la mejora de nuestra oferta en formación profesional, sumándonos a las demandas de nuestros centros. Del IES Mutxamel, primero ciclo de grado superior de informática en horario de tarde, segundo ciclo en grado medio de peluquería estética en horario de tarde y tercero ciclo de aviónica, mantenimiento de aeronaves. Del IES La Yuser, primero ciclo de grado medio en jardinería y floristería, segundo ciclo de grado medio en producción agroecológica, tercero ciclo de grado superior en educación infantil y cuarto ciclo superior en mantenimiento aeromecánico de helicópteros con motor de turbina.
Segundo, solicitar a la Consellería la inclusión en el catálogo de ciclos formativos de la Comunidad Valenciana los siguientes títulos. Primero, técnico superior de mantenimiento aeromecánico. Segundo, técnico superior de coordinación de emergencias y protección civil. Y tercero, técnico superior en educación y control ambiental, con la posibilidad de impartirlos en nuestros centros. En tercer y último lugar, dar traslado de este acuerdo al presidente de la Generalitat, al conseller d'Educació y a todos los grupos con representación en les Corts. Muy bien, es una declaración institucional. Si no tiene nadie nada que añadir, ningún portavoz, pues ya está leída y se dará traslado. Pasamos al siguiente punto, despacho extraordinario. ¿Hay algún despacho extraordinario? No hay. No hay. Pues pasamos a ruegos y preguntas. ¿Algún miembro de la corporación tiene algún ruego o alguna pregunta? Sí. Sí, buenas tardes. Antes de comenzar con los ruegos y preguntas, queríamos desde el Grupo Socialista dar la enhorabuena a las trabajadoras y trabajadores del servicio de la OMAC por el buen funcionamiento que está teniendo la recepción de solicitudes de la salsa de llibres, que nos consta que no ha habido colas, que todo ha transcurrido con muchísima agilidad y, bueno, mañana creo que finaliza el plazo. Hoy o mañana finalizaba el plazo, pues nuestra enhorabuena a los trabajadores y trabajadoras y sobre todo a la jefa del servicio, que conste en acta y que se le dé traslado, por favor. Muy bien, me alegro, porque en todos los ayuntamientos no está resultando igual, ¿no? Por eso. Nos consta que está saliendo muy bien. Y también, antes de comenzar con las preguntas, hacer una pequeña referencia al decreto del cual se ha dado cuenta en comunicaciones, y es dar las gracias tanto al equipo de Gobierno como al resto de partidos políticos, porque la adhesión a este plan de pobreza energético fue una propuesta del Partido Socialista a la que se adhirieron el resto de grupos políticos de la oposición y que al final se ha materializado en la solicitud oficial a la Consellería para poder acogerse al plan de pobreza energética, que esperemos que pueda paliar en alguna medida pues las dificultades que están pasando las familias de Mutxamel. Por lo tanto, agradecer ese gesto. Muy bien. Y ya comenzamos con las preguntas. La primera es referente a educación. Hemos visto que este martes se ha presentado por parte de la Consellería de Educación el mapa escolar, en el cual se definen las infraestructuras que se van a acometer desde la Consellería. Este mapa consta de unas 3 fases o etapas. La primera sería actuaciones de nueva construcción, la segunda ampliaciones de infraestructura ya existente y la tercera actuación sería para centros que tienen necesidades puntuales. También hemos observado que de Mutxamel solamente se ha incluido el centro Albert Blanc, identificando que existe una aula prefabricada, y nos gustaría saber qué gestiones ha hecho el equipo de Gobierno en esta línea. Pues por ahora lo que se ha hecho es que hay una aula prefabricada, evidentemente. La dirección del centro no es que quiera mantener la aula prefabricada, lo que quieren es que si se quita la aula prefabricada, que ese espacio se vuelva a construir, porque la están utilizando y esa es la gestión, pedir por lo que pide el centro. Por ahora eso, que si se quita, que sí que es una aula prefabricada, pues que se vuelva a construir esa edificación, no prefabricada, vamos, pero porque les hace falta. Es lo que nos han transmitido desde el centro y hemos pedido alguna más, ¿no? Nosotros enviamos a la Secretaría. Bueno, con tu permiso, a la Secretaría Autonómica nos pidieron que pasáramos una relación de las obras prioritarias. Escuchamos a los centros, a los consejos escolares. Esto nos pasaron una relación de qué obras prioritarias consideraban que tenían que acometer la Consellería. En el caso de cada uno de los centros, yo os las puedo hacer llegar. Las peticiones que nos hacen los centros no las ha asumido la Consellería, y en el caso de Mutxamel solo aparece el Albert Blanc, y solo aparece el Albert Blanc porque tiene una aula prefabricada. Pero claro, el problema que tiene el centro es que es un centro que necesita una mejora importante en espacios. Es un centro que no tiene un gimnasio desde su construcción, no tiene salón de actos. Y entonces yo creo que, evidentemente, yo no voy a defender aquí una prefabricada, pero hay que escuchar a la dirección del centro y sobre todo a los padres, que los padres están reclamando que ese espacio se cubra. En el caso nuestro vamos a seguir reclamando Consellería lo que corresponde, que es que acometa las obras que tiene que acometer en los centros para mejorarlos. Lo vamos haciendo periódicamente, os pasaremos la relación de las obras que... Bien, lo que nos han pedido los centros os lo pasaremos, ¿vale? Imagino que esa comunicación que está comentando se la haría a la Consellería como respuesta a la carta que envió en diciembre. Sí, pero aparte si hacemos
Hacemos un acopio de todas las cartas haciendo peticiones de mejora de consellería, tienen bastantes. Quiero decir que mejoras de obras hemos solicitado siempre, porque consideramos que las tienen que hacer. Vale, no, pues simplemente cuando se nos pueda pasar una copia de todas las solicitudes que se han hecho. Bien, y la siguiente pregunta es referente al servicio de recogida de residuos y limpieza viaria. Quiero recordar que en julio del 2015 sí que se anunció que se abría un expediente a esta empresa Urbaser por el incumplimiento del contrato. En noviembre preguntamos por el estado de este expediente, se nos contestó que bueno, nada nuevo, que parecía que la empresa ya había puesto en marcha toda aquella maquinaria que tenía que poner en marcha, y si hay alguna noticia nueva al respecto. No, bueno, ya contesté una vez que el expediente ese que se abrió es porque en principio pues reclamaba más un servicio, la mejora del servicio, ¿no? Pero lo que pasaba es que también no presentaban la documentación que tenía que presentar mensualmente, vamos, para saber los trabajadores, en fin, la documentación, las hojas de control y todo lo que presentaban, que eso sí se subsanó ya y lo vienen presentando, que era ese expediente que se abrió. Evidentemente, en noviembre ya dijimos que el servicio había mejorado y que ya al final se había puesto en marcha, habían recibido toda la maquinaria. Yo ahora, pues hombre, evidentemente el servicio ha mejorado, tampoco hay tantas quejas como había, pero seguro que alguna deficiencia tendrá. En fin, yo tengo una reunión ahora, primero de año, con ellos, con el encargado del servicio de aquí, con el encargado del servicio de la zona, no el superior de él, para analizar algunas cosas que las sabemos, que no están siendo todas satisfactorias, y quedamos en eso, que a primero de año volveríamos a reunirnos para ver cómo hacer un análisis del servicio. Sí, porque yo decir que el servicio ha mejorado me parece ser muy optimista con la valoración de la recogida del servicio. Ha mejorado, no es óptimo, ¿eh? Yo soy el primero que reconoce que no es porque óptimo. sigue habiendo quejas de los vecinos, sigue habiendo quejas de los trabajadores, que mi compañero también contará. Sí. El municipio sigue estando igual de sucio, en el casco urbano y en las urbanizaciones ya ni hablamos. El problema de recogida de poda no se ha resuelto, se han quitado puntos de recogida, el tipo de contenedores, la disminución del número de contenedores y los cambios de puntos de recogida hace que la basura siga estando por los suelos. Los contenedores verdes no se han limpiado en todo un año y los nuevos se han limpiado una vez cuando el pliego decía una vez al mes, y una serie de etcétera, que creo que hemos debatido aquí sobre ese tema. O sea, que sí que pedimos que al equipo de gobierno que tome soluciones, porque hemos dejado pasar un tiempo más que prudente, ya que se había puesto en marcha los trámites administrativos, pero pasado ya más de 6 meses, pedimos al equipo de gobierno que tome soluciones y que nos comunique todas aquellas acciones que se estén realizando. En cuanto tenga la reunión que tengo pendiente con ellos, volveremos a analizar el servicio y hay una serie de peticiones que pasaremos y, vamos, deficiencias que hemos detectado también nosotros, claro. Aparte de las quejas, que las quejas también siguen. Mi parte. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, gracias. Yo también quiero intervenir para hacer algunas preguntas relacionadas con este mismo tema de la empresa Urbaser, pero no con el servicio que están prestando, sino en relación con las condiciones laborales de los trabajadores que prestan este servicio en nuestro municipio. No sé si ustedes tienen conocimiento de que está prevista que se vaya a negociar un nuevo convenio colectivo, sí que lo sabrán, y que ha dejado de estar, entraría en vigor el nuevo convenio colectivo ahora a partir del 2016. Y no sé si conocen dentro de para esa negociación lo que es la propuesta por parte de la empresa de las condiciones laborales. Yo me gustaría citar algunas que nos han parecido alarmantes, como es la desaparición del complemento de antigüedad de los trabajadores, la supresión del premio de jubilación, el que la jornada de trabajo se vaya a regular diciendo que se prestará de lunes a domingo, o el artículo 36 que textualmente dice que en el convenio se reajustará la plantilla con arreglo a las necesidades de la empresa debido a la maquinaria que se ha incorporado. No sé si ustedes van a hacer algo al respecto sobre este tema, Creo que deben de interceder. Esperamos que así sea. Sabemos que los convenios los negocian las empresas con los trabajadores, son las empresas privadas, está claro. Lo que pasa es que nos parecería muy injusto que los trabajadores pagasen con pérdidas de sus derechos el abaratamiento que hizo esta empresa en su oferta para ser el adjudicatario del servicio, y que el Partido Socialista, nosotros, no estuvimos de acuerdo en ningún momento. Parecería estupendo que la empresa ofrece el servicio más barato y una vez que ya lo tiene, poco a poco va recuperando esa cantidad de dinero a costa de los trabajadores. Eso no es justo y ustedes serían los responsables si esto sucediese.
Además, son responsables también de otra cosa. Esta empresa obtuvo la máxima puntuación en el apartado de contratación del personal, porque quiero recordar que iban a contratar a unos 15 trabajadores. Nada más lejos de la realidad. Miren, la realidad es otra. Hay una serie de datos que conocemos y que yo quiero compartir con las personas que esta tarde nos acompañan. Es una información que hemos obtenido de hablar con los trabajadores. Son los trabajadores los que nos han proporcionado esta información porque no se sienten apoyados ni defendidos por ustedes. Miren, nos han informado que sí, que se han contratado unas 10 personas, pero que en todos los casos son para suplir vacaciones y suplir bajas. Eso no es ni incremento de plantilla ni creación de empleo. Es simplemente que hay obligación de sustituir para poder continuar prestando el servicio. Por otro lado, tenemos constancia de que se ha contratado a algún trabajador durante unas horas semanales y algún otro trabajador para, concretamente, festivos nocturnos con un sueldo diario de 35 euros y, además, con un límite de 370 euros mensuales, independientemente de los festivos que tenga ese mes. Eso, desde nuestro punto de vista, es fomentar la explotación y la precariedad laboral. Y ustedes parece que lo están dando por bueno, porque los trabajadores continuamente se quejan. Por otro lado, también los trabajadores nos dicen que día a día tienen que escuchar cómo su jefe de zona, que usted antes ha citado, cuyo nombre evidentemente no voy a decir, que le repite la frase «aquí sobra gente». Eso roza el acoso laboral. Ustedes tienen la obligación de intervenir, como ha dicho que va a hablar con este señor ahora a principios de mes, pues debería de tocar este tema, es un ruego que nosotros le hacemos, porque el gerente no puede dirigirse en esos términos a los trabajadores cuando el servicio que está prestando es pésimo y que tantas veces lo hemos puesto de manifiesto. Por último, no sé si lo conoce usted, ustedes lo conocen, o no sé incluso si es cierto, pero así nos lo han dicho los trabajadores, y hay que siempre queda lo que es la duda. Pero por orden de este citado jefe de zona, hay 2 peones que desde hace por lo menos 6 meses permanecen toda la noche en el ecoparque sin prestar servicio alguno. Por orden de este señor, ni siquiera, me comentan los trabajadores, para recoger las bolsas de basura que los vecinos dejan fuera de los contenedores porque no los pueden abrir, pues sabemos que no los pueden abrir y muchas veces dejan las bolsas fuera, ni para hacer ese servicio, y permanecen toda la noche sin realizar ningún tipo de servicio. No sabemos cuál es el fin, con qué fin da la orden este señor. No sabemos si es para justificar que ahora se va a negociar un convenio colectivo o para justificar esa repetida frase de que aquí sobra gente y así la gente se queda ahí y puede justificar sobra gente. Y eso, de verdad, también rogamos que nos lo aclaren. Por todo esto lo que les he expuesto y a modo de resumen, nuestras concretas preguntas serían: ¿piensan intervenir de alguna manera en defensa de los trabajadores, ya que se trata de otro de los incumplimientos en el pliego de condiciones, además de lo que se ha visto empeorado el servicio? Y la segunda, si piensan requerir a esta persona, parece ser que ya dice usted ha dicho que sí, o a cualquier superior, para que dé explicaciones de por qué deja a esos 2 trabajadores durante la noche sin ocupación efectiva. Yo, si esto fuese cierto, yo quiero recordarles o hacerles saber que cuando una empresa no asigna tarea alguna a los trabajadores durante la jornada de trabajo, está contemplado en la normativa laboral como un supuesto de moving, o llamado también acoso en el trabajo. Y los trabajadores se dirigen a nosotros porque tienen miedo a represalias, evidentemente. El trabajador siempre está en situación, tiene miedo, no por parte de ustedes, tiene miedo a represalias por parte de la empresa y, desde luego, que desde la Administración tienen que sentirse apoyados. Y esas son las preguntas. No sé si se conoce. Pues, te voy a contestar, evidentemente. Desde luego, desde el equipo de Gobierno, lo que no vamos a hacer, y creo que de la parte política no se debe hacer, es, si están en fase de negociación del convenio, es que primero negocien. Si no hay acuerdo, evidentemente, ¿cuándo tendremos que intervenir? Me imagino. Si no hay acuerdo. Pero si hay acuerdo, en el convenio, hasta que no, a mí me han dicho que estaban negociando y no han venido a reunirse conmigo, ni para saber si están de acuerdo, si han llegado a un acuerdo o les falta acordar, no han venido todavía a hablar con nosotros, los trabajadores, ninguna vez. Si han recurrido a ustedes, pues me alegro por ellos, pero a nosotros no han venido todavía a hablar. Extraoficialmente alguno ha hecho algún comentario, el tema ese concreto de los 2 trabajadores, que es un tema de funcionamiento interno de la empresa, donde creo que tampoco nos debemos meter. Si hay tanto mobbing, tanto acoso, lo que hay que hacer es denunciarlo. A mí no me han dicho nadie nada de eso. Pero usted a mí solo, déjame, a mí solo han venido a reclamar los trabajadores, desde que está trabajando la empresa, por el hecho de que los mercados
Los mercados que los cobraban como horas extraordinarias ya han dejado de cobrarlos. Eso es lo único que vinieron. Y yo, evidentemente, mirando el convenio, digo, ¿pero el convenio qué dice? Sí, el convenio dice lo que dice, pero esto era una costumbre. Digo, bueno, pero eso yo ya no... El convenio sí lo dice. Me imagino que las cosas que digan el convenio y que el convenio se pueda modificar, las modificarán. Lo que diga la ley, que no se, o diga el Estatuto de los Trabajadores, la empresa esta no las modificará, porque si no sí que tenemos que intervenir rápidamente, claro. Si no hay acuerdo, pues también nos tocará intervenir, porque deberemos de intervenir. Pero me has dicho cosas o me estás diciendo cosas que a mí no me han llegado. Y sobre todo acusar de que la empresa le está ejerciendo móvil o acoso laboral contra los trabajadores. Eso se ha dicho aquí. Sí, lo he dicho. Móvil ni acoso laboral. Sí. Entonces, pues lo que tienen que hacer los trabajadores es denunciar, evidentemente, que para eso tienen enlaces sindicales. O por lo menos ponerlo en conocimiento del equipo de gobierno, que no lo han puesto. Que evidentemente cada uno puede tener sus formas, pues yo ya tampoco eso. Sí que hay deficiencias y sé que están negociando el convenio y por eso nosotros a primeros de año teníamos que reunirnos con ellos para ver cómo iba la negociación, para analizar el servicio, que desde luego no es óptimo, ni mucho menos, y queremos que se modifique. Pero en lo demás, permíteme que hasta que no negocien no entremos. El convenio estaba previsto que se negociara en la fecha porque acababa en diciembre. Sí. Os recuerdo también que los trabajadores querían negociar ese convenio justo antes de adjudicar el nuevo contrato, cuando estaba en fase de adjudicación, y la empresa que era adjudicataria les dijo que no creía que era conveniente que una empresa que no era adjudicataria que negociara un convenio cuando ellos no iban a ser los adjudicatarios, porque se sabía que ellos no eran los adjudicatarios, por eso no se negoció antes. Pero el convenio vencía y les ha dado tiempo. Yo les prometí que iban a mantenerse todas las condiciones laborales y todas las condiciones laborales en teoría las tienen que mantener. Si alguno no las mantiene, todos los trabajadores, porque también se hablaba de ceses y están todos los trabajadores trabajando. Sí quiero decir que el nivel de bajas de esa plantilla sí que se me quejaron la parte empresarial y me lo han corroborado algunos de los sindicatos. El nivel de bajas de es estratosférico, vamos, impensable. Bajo su punto de vista, inaguantable. Yo me voy a reservar, bajo el punto de vista de la empresa, digo, el nivel de bajas. Y poco más puedo añadir. El servicio, evidentemente, no nos parece óptimo. Si encima tenemos muchos problemas, me imagino que ahora con la negociación del convenio pues nos tocará intervenir y desde luego defender a los trabajadores. Además, no es la primera vez que he intervenido para defender a los trabajadores. Y especialmente, todos conocéis que soy especialmente sensible en ese sentido con ellos. Y muchos de ellos tienen las condiciones laborales que tienen gracias, no voy a decir aquí, pero creo que lo sabéis todos. No puedo decir nada más. El empeño de este equipo de gobierno y de todos, creo, es que los trabajadores sigan trabajando, sigan con las condiciones óptimas y que negocien el convenio y que lleguen a un acuerdo. Si el acuerdo no se llega, habrá cosas que querrán tocar, otras que podrán, otras que no podrán tocar. Y, evidentemente, también les dije que, en fin, había una pequeña subida para los funcionarios públicos, que ellos también iban a tener subida este año, que llevaban 2 años sin tenerla. 2 años, no, 1 año sin tenerla. El último año no han tenido, pero los 2 años anteriores sí tuvieron. También pactado y apoyado en este caso, por este equipo de gobierno. Bien. Me parece que estemos de acuerdo en que en la negociación ninguno queremos que los trabajadores vean aminorados sus derechos, pero eso lo tenemos que poner en práctica, porque si es un poco pero esos derechos, es que yo quiero que quede bien claro que hay derechos que ellos son derechos porque era costumbre hacerlo. Esos no son derechos. No, lo que está claro es lo que viene en el texto. Lo que preocupa es cómo se quieren... Que el convenio no se lo salten es primordial. Claro. Pero eso ya tienen los sindicatos que velan por ello. Sí. Y si alguno se siente acosado, debe de denunciarlo. Además, de hecho, no es la primera denuncia que se hace de móvil en esta empresa. Concretamente, un trabajador se denunció. En fin, pero ¿ustedes no piensan que después de que cuando ofertaron ese precio que ofertaron por la contrata del servicio, que era el más económico, y qué tal, sí, con ¿no eso, es un poco con sospechoso? Eso también, eso se me olvidó contestarte. Claro, ¿qué quiere decir? Nosotros no somos técnicos. La valoración técnica se hizo se hizo por la ingeniera municipal del momento y consideró esa oferta más ventajosa. Yo no soy ni quiero defender a la empresa. Me esperaba esa respuesta de que me yo no puedo. Primero hubo una baja temeraria, ¿por qué no? Pero me refiero vamos a ver, pero ¿no os acordáis que yo dije que se puso y se hizo la consulta por las bajas? Porque
Se hizo la consulta y no existe lo de la baja temeraria. Mire, la baja temeraria se suple justificando el servicio. Lo justificaron, evidentemente. Sí. No esa. La que quedó segunda, no. La otra empresa también. Pues ya que no hizo una son... bajada Yo importante. lo que... Y, final, en el tema de los puestos de trabajo sí que di la explicación ya en su día de que había ofertado puestos de trabajo y en el proyecto, y además está corroborado después por la ingeniera porque me preocupé de averiguarlo, en el proyecto esos puestos de trabajo que se le valoraron no solo eran trabajadores peones de barrido, que también había, pero ahí contaban el personal auxiliar de la empresa, el personal de auxiliar administrativo, el personal encargado, que contaban muchos puestos que en su proyecto lo presentaron. Si la ingeniera le valoró como mejor oferta, poco podemos hacer, es que no podíamos hacer nada. Sí que nos dimos cuenta, porque yo no analizo el proyecto, lo analiza, ni yo ni ninguno de los concejales. Algo se puede hacer, porque en el requerimiento sé que se le tiene que hacer a la empresa, es decir, si se le ha puntuado el incremento de plantilla y el incremento de plantilla no se ha producido, porque aunque se haya producido alguien de servicio, no podemos contar esos puestos de empleo precario de una noche, de contratar a una persona para trabajar los sábados por la noche para darle 35 euros y ya darlo por válido. Eso es puntuar, desde luego, pues habría que hablar con el técnico y decirle, pues, o algo hay que hacer. Y en esta empresa, cuando se está quejando todos los vecinos del servicio, se están quejando de que los contenedores cuestan tanto de abrir, que se están dejando las bolsas en el suelo y que permanezcan 2 personas sin hacer nada, eso es lo que he dicho yo, que cuando uno de los supuestos del moving es no dar ocupación efectiva a un trabajador, no dar una tarea efectiva, pero eso no quiere decir que sea moving ni que el trabajador quiera presentar una demanda de moving o acoso laboral lo has nombrado tú, ¿no? Sí, lo digo y lo he vuelto a nombrar ahora. Esos dos trabajadores, si lo estoy nombrando, son trabajadores de noche. Sí, que permanecen sin darles ningún servicio. Tienen ahí un problema porque no sé qué problema tendrán, porque al ser de noche y de noche no hacer falta tanto peón. Pero sí que hace falta si luego vemos que pasa el camión solo. Y de día hacen falta también. Si es que el problema es que vemos que sí que hace falta, porque si no hiciese falta, pero si estamos quejándonos de Carlos, que... Y de día también hacen falta. Claro, y de noche. Entonces tendrían ustedes que decirle cómo tienen ahí a 2 personas paradas que se sienten encima los trabajadores mal de ver que no están prestando el servicio y están los contenedores alrededor llenos de bolsas de basura. Los trabajadores que no hacen nada tampoco es así. A mí me dijeron que se dedicaban a limpiar contenedores, a reparar contenedores por la noche. Me dijeron. Lo veo, desde luego, lo veo muy sospechoso. Pero que eso es un tema que no. Pero se les puede exigir desde el ayuntamiento, porque resulta que tú cuando pasas, mire, si lo habéis observado todos, pasa el camión y se quedan alrededor todas las bolsas que las personas mayores no han podido depositar dentro. Y pasa un camión después recogiendo. Después, es verdad que pasa después, al rato ya pasa. Y pasa un vehículo al ratito y lo recoge lo que se queda. Ajá, vale. Pues entonces yo, bajo mi punto de vista, lo ideal es que pasara antes, a pues tirarlos dentro. Pero pues parece que estemos de acuerdo, pero no les decimos pero cómo es que lo tienen que hacer. Lo que tenemos que exigir es que el servicio se cumpla y que la frecuencia de barrido se cumpla y que la frecuencia de baldeo se cumpla, que tampoco se cumple, y que la frecuencia de limpieza de invernales se cumpla. Eso es lo que tenemos que exigir. Y que las condiciones laborales de los trabajadores sean las que la ley contemple. Y nada más. También es cierto que el descontento de los trabajadores a veces repercute también negativamente, porque el trabajador no está contento con cómo se le está tratando. Tú lo has dicho. El tema del sí, es que es cierto, el trabajador está descontento en cómo se le está tratando, porque constantemente te están diciendo aquí sobra gente. Evidentemente es una forma muy adecuada de dirigirse a un trabajador. Y luego el tema de los miércoles, también tengo conocimiento de lo que usted me ha dicho, pero el tema de los miércoles es que los trabajadores interrumpen la jornada diaria, paran y luego la vuelven a reiniciar para la limpieza del mercado, para que no les paguen el servicio extra. Es decir, que los trabajadores dejan de limpiar las calles que habitualmente se tienen que barrer para luego no tener que pagarle el servicio extraordinario de limpieza de miércoles como se venía haciendo. Eso no es así. Los trabajadores dejan de trabajar a las 11 de la mañana porque el convenio dice que tienen que dejar a las 11 de la mañana para luego venir por la tarde a limpiar el mercado. No porque se dejen de barrer las calles. Si se dejan de trabajar, dejan de barrer las calles y bueno. Pero habrá otra persona de apoyo. Los que acaban y vienen al mercado tienen que acabar a las 11 porque así lo dice el convenio. Y esta empresa se cogió al convenio para no pagar horas extras. Eso lo dice el convenio. Es que eso no puedo evitarlo. Le digo a la empresa, bueno, ¿y por qué no...? Que no quiere pagar horas extras. Que no quieren pagar horas extras. Es que las horas extras están... Sí, permitidas hasta un cierto punto. Pues, sería uno de los supuestos para poder incrementar la plantilla, no solamente para la noche. En fin, una serie de historias que se pueden... De todas maneras, que se tiene que... como conclusión, yo me alegro. Mira, yo era partidario de que este contrato se sacara a un largo plazo, como se venían haciendo los contratos.
12 o 10 más 2, o el último que había 10 más 5 de prórroga, y cada vez me alegro más de que este contrato se sacara a 4 años. Con eso te lo digo todo. Cada vez me alegro más de que se sacara a 4 años nada más. Y, en fin, cuando tengamos la reunión con la empresa y con los trabajadores, que evidentemente me imagino que vendrán, después de haber ido a vosotros, pero me imagino que vendrán cuando tengan que negociar el convenio, pues veremos hasta qué punto podemos llegar a que los trabajadores se les respeten sus derechos, evidentemente, y que al servicio mejore. Eso está claro. Eso es lo que nuestra preocupación. Gracias. ¿Alguna pregunta más del Grupo Socialista? Buenas tardes. Bueno, hoy un pleno más iba a realizar un ruego, pero debo decir que se convierte en un agradecimiento a este ayuntamiento y también hay que reconocerlo en estas ocasiones. Estoy harto de que haya muertes de mujeres en este país por violencia de género. Es una situación límite y como situación límite necesita el compromiso de todos y de todas para acabar con esta situación. Para mí, como supongo para todos los que estamos aquí, no es solo un número cada caso de violencia de género. No son una muerte más, sino que llevan detrás de cada asesinato machista muchas historias, muchas vidas truncadas, muchos sueños rotos que de ninguna manera pueden quedar en el olvido. Son 10 mujeres y una niña las asesinadas por violencia machista en este 2010. 10 víctimas directas y una que lo fue para hacer daño a su madre. Estamos hablando... En 2016. 2016, perdón. Es que como tengo un 10 al lado de víctimas... estamos hablando de víctimas de la barbarie y también de la ausencia de educación en igualdad que este país necesita, víctimas de la ausencia de políticas activas en contra de la violencia de género y víctimas de los recortes presupuestarios en este aspecto, víctimas del silencio colectivo de esta parte de la sociedad de la que yo reniego y no quiero tener nada que ver, que no es capaz de alzar la voz en contra de esta lacra. El pasado mes de noviembre, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, este Pleno aprobó por unanimidad una declaración institucional en contra de las violencias machistas. Todos los puntos que en ella se recogieron son importantes y debemos trabajar en su consecución. Hoy, uno, y el ruego tenía que ver con él, se ha puesto en marcha y se ha colgado la pancarta para visibilizar esta situación. Lo que iba a ser un ruego, por tanto, es un agradecimiento. Sigamos por esta línea, compañeros y compañeras de corporación y ciudadanos y ciudadanas de Muchamel, y hagamos todo lo que esté en nuestras manos porque la vida de nuestras vecinas y familiares está en juego. El silencio nos hace cómplices y de ninguna manera podemos permitirnos ser cómplices del terrorismo machista que estamos viviendo hoy en día en este país. Así que muchas gracias por seguir la iniciativa y sigamos en ese camino. Muy bien. ¿Algún miembro, alguien más tiene algún ruego, alguna pregunta? No, creía que había acabado ya el partido. No, perdón, es que me cuesta todavía hablar. Simplemente era saber, ante alguna queja, cómo va lo de limpieza de solares que están en el término, en el casco urbano. ¿Hay alguna queja que creo que algún concejal ya se han puesto en contacto con ellos? Y era por aquello de los roedores. Pues ya, cuando, hombre, los roedores, la limpieza de solares tiene que ver, pues lo química también tiene que seguir, se hace a través de la Mancomunidad. Y los solares del casco urbano se intenta que se limpien. Lo que pasa, ya sabéis que hay algunos solares donde los planes parciales están ahí empantanados y judicializados, y tenemos ahí un problemilla que si le tenemos que obligar al propietario del solar a limpiar, como en la zona de Colada de Cantalar, que hay solares ahí que tienen pues broce, maleza, y la verdad que habría que ver, habilitar la fórmula para decirle al propietario que lo limpie, o no sé si acometer nosotros, porque esto se está alargando demasiado. Sí. Pero esos solares no son todavía solares, porque no está acabada la urbanización. No tienen la condición de solar, entonces tampoco podemos obligar, no sé si podemos obligar, tendré que verlo si podemos obligar al propietario a que los limpien, o al propietario o al urbanizador de la zona, claro. Pero el urbanizador a veces es la misma agrupación de propietarios, así que lo miraremos. Pero de todas maneras hay otros que sí se hace habitualmente y las órdenes de ejecución y se están cumpliendo. Además llevamos un montón de órdenes de ejecución. ¿Vale? Sí. Grupo Ciudadano. Gracias. Quería hacerle 3 ruegos. En primer lugar, es en referencia, que además va relacionado con lo que se estaba hablando del tema de la empresa de recogida de residuos. Entonces,
queremos hacer un ruego en referencia a hacer una campaña de divulgación del servicio de recogida de los residuos de la poda a domicilio. La motivación es que en la actualidad existe un servicio de recogida de residuos de poda a domicilio y los usuarios que hacen uso de este servicio, la verdad es que están satisfechos por lo que se tiene entendido y a nosotros nos trasladan. Que dicho servicio viene regulado por el pliego de condiciones en el contrato suscrito con la empresa concesionaria y que se observa que en muchas zonas del término dichos restos se depositan junto a los contenedores o en las parcelas que están alrededor, sobre todo en urbanizaciones. Por lo tanto, el Grupo de Ciudadanos de Mutxamel, con la intención de garantizar que haya un reciclaje más efectivo y eficaz, para que la materia se deseche de las labores de limpieza de jardines, lo que queremos es hacer este ruego, que se realice una campaña de publicidad, igual que en su día, cuando empezó el servicio, pues se hicieron estos folletos y se buzonearon, que la verdad es que es efectivo, y que se informe a través de todos los medios, en referencia, que lo he mencionado, buzoneo, correo electrónico, página web del ayuntamiento, que hasta hoy no estaba el teléfono puesto, que hoy sí que hemos entrado en la página y sí que está corregido y está puesto el teléfono de atención. ¿No estaba el teléfono para los enseres y la poda? No. ¿No estaba? No estaba. Hoy sí, hoy está puesto. No, pues me parece raro porque está puesto siempre. Pero pues bueno. Y que el teléfono gratuito del 900-102-191 para que se haga por parte de los ciudadanos pues sensibles a que hay que llamar a este teléfono y que no depositar los restos pues cerca de los contenedores y en las parcelas próximas. Sí que es verdad que sería también muy indicativo pues poner unos adhesivos donde los colocan, que es allí al lado de los contenedores, para que allí se manifieste claramente de que allí no se puede depositar las bolsas con estos restos de poda. Ese es uno de los Sí, con respecto a eso, en el pliego de condiciones y en el proyecto que presenta la empresa ya había unas campañas de publicidad porque hay una puntuación por hacer esas campañas de concienciación y publicidad. Entonces, en su proyecto venían esas campañas, se le requirió que se había hecho, se demuestra que sí se ha hecho, pero la última reunión que tuvimos le volvimos a decir que tendría que volverla a hacer porque habrá que concienciar a la gente. Como sabéis, el sistema de recogida de poda se cambió, siendo a domicilio, es decir, que tú lo dejas en tu puerta y pasa el camión, pero hay que avisar de que lo vas a dejar y el día que ya te dicen ellos el día que van a pasar, ¿no? Pero eso cuesta de implantarlo y está costando. Y además tengo que decir que hay algunos que, aunque lo saben, no lo hacen, ¿eh? La poda va al solar donde tenían costumbre de ir a dejarla, donde en su día estuvieron colocados los contenedores de poda. Pero lo hacen a sabiendas de que tienen el servicio, pero no lo hacen. En alguna urbanización. Sí, lo único que habrá que concienciar más. Exactamente. Y volverán a hacer otra campaña, porque se hace una campaña primero a la implantación del servicio, pero le hemos pedido que hagan más campañas, que sigan por ese camino. Pues no sé si con adhesivos o con lo que sea, pero que por parte nuestra pues va a tener toda la colaboración para que esto se lleve adelante, porque a nosotros nos han trasladado estas quejas y se las hacemos saber a la alcaldía. Otro ruego es en referencia a la modificación de la gestión que se realiza actualmente de la tarjeta Bono Oro del transporte público. La motivación es que los usuarios de Mutxamel que disfrutan en la actualidad de ayudas asociadas a la tarjeta del BI del Mayor relacionada con el transporte público denominado Bono Oro, que es un carnet de transporte que permite a los beneficiarios realizar 10 viajes gratuitos mensuales, renovables y no acumulables, mensualmente. En los motivos que la expedición y regulación de estas ayudas viene establecida por este ayuntamiento, por un decreto que se hizo, y que comparativamente con poblaciones que son también usuarios de este transporte, para jubilados y pensionistas en la comarca, las ayudas que pueden tener en estos municipios se las voy a mencionar. Por ejemplo, el Bono Oro de Alicante tiene un máximo de 300 viajes gratuitos al año. El Bono Oro de San Vicente tiene 15 viajes al mes, ampliable hasta 30, pagando 6,30 euros
cada intervalo de 15. El bono oro de Campello tiene 30 viajes al mes gratuitos y el bono oro de San Joan tiene 75 viajes al año gratuitos. Bueno, pues el grupo de Ciudadanos, en pro de mejorar este asunto para nuestros mayores y pensionistas, entendemos que debe realizarse un cambio en la regulación de estas ayudas. El ruego, que se cambie la forma de gestión y se amplíe la ayuda. Que los beneficiarios de la tarjeta del BI del mayor bono oro, para que se dispongan 15 viajes mensuales y que, si no se utilizan, sean acumulables para su posterior uso. Y al mes un máximo de 30 viajes. Este es el ruego y es una propuesta que nosotros queremos hacerle a la alcaldía para trasladarla, porque igualmente a nosotros nos trasladan esa queja que los 10 viajes son insuficientes y, sobre todo, cuando tienen problemática y más en edad avanzada, pues de tema de traslado a hospital y Alicante. Eso creo que lo tratamos ya, ¿no? Bueno, yo en cuanto al presupuesto, soy persistente en este asunto. Sí, pero que tenemos que plantear una modificación de la ordenanza, ¿no? Hay que hacer una modificación de la ordenanza, creo, ¿no? Claro, y modificación presupuestaria, claro. Bueno, en principio, bien, pero en principio lo del tema de más viajes, simplemente nosotros queremos ampliarlo a 5 viajes al mes y luego que se acumulen, si no se utilizan, con un máximo de 30. No sé si eso, porque el año pasado sí que sé que sobró dinero en la partida del tema del transporte del bono oro. Toma nota, que hay que verlo. Vale. Si ya se quedó en presupuestos, que había que verlo eso. Muy bien. Hacemos otro ruego en referencia a que queremos que se realice un proyecto en Mutxamel de facilitar el deporte en las instalaciones deportivas públicas. Existe una variedad de pistas deportivas en centros de enseñanza públicos, en zonas municipales, urbanizaciones, en barrios, y podrían ser aptas para la práctica de muchas disciplinas deportivas. Que dichas estructuras, en algunos de los casos, algunas están deterioradas, impide desarrollar el deporte para el que estaban destinadas, por lo cual se debe realizar las obras de reparación de estas instalaciones para que sean idóneas a la práctica del deporte. El Ayuntamiento tiene que facilitar a todos la posibilidad de practicar el deporte en todo el término municipal, estén donde estén ubicados, siempre que estén alejados del polideportivo, pues una cuestión de cercanía a la instalación y a la formación de grupos organizados de amigos y esto que puedan emplear ese tiempo en realizar el deporte que ellos desean. El grupo de Ciudadanos cree que de forma gratuita y ordenada se debe disponer de los recursos materiales humanos para ofertar a los jóvenes de Mutxamel la posibilidad de uso de instalaciones que en la actualidad están en buen estado y otras están deterioradas. Y, en general, la gestión de ellas por parte del Ayuntamiento es casi inexistente. La gestión en cuanto a la ordenación de la utilización, me refiero. ¿Son pistas del polideportivo? No, estoy hablando de pistas que están fuera del polideportivo. Tenemos las de allí de la Yuser nada más. En Valle del Sol hay 2 pistas. ¿Y en la Huerta? En la Huerta también. Luego, aparte, hay más instalaciones que no son pistas, que son, pues, por ejemplo, aparatos gimnásticos, que también pueden ser. Entonces, el ruego, termino y luego, pues, ya se me critica. No. Si es necesario. Lo que rogamos es que se realice la redacción de un documento que sirva como red de localización de las pistas deportivas e instalaciones que permita encontrar todos el deporte que se quiere realizar, realizando con anterioridad las obras de reparación, lógicamente, para un buen uso de esta práctica. A través de este recurso hay que incentivar la vida sana, la sociabilización en los barrios y urbanizaciones y a través de la realización del deporte en equipo en estas pistas públicas.
debe de habilitarse los recursos técnicos de un mapa de la ciudad y así poder localizar las pistas más cercanas o que se acomode al deporte que se desea realizar. Cada instalación contará con la mayor cantidad de información disponible para que se pueda coordinar con amigos o grupos, por ejemplo, fotos, horarios, iluminación, teléfonos de contacto administrativo para la utilización de esta instalación. Por lo tanto, lo que queremos es que este proyecto sea una iniciativa municipal, pero que estamos convencidos que el buen funcionamiento depende de la colaboración y cooperación de todos, tanto los usuarios como los gestores, que en este caso somos nosotros. Muy bien. Pues ese era el ruego. Pues haremos ese, vamos, hay que mirar, hacer el mapa de ver la situación de cada una y en qué condiciones están, de las que tenemos, claro. Luego hay otras que, por ejemplo, las que se ha citado de la User, pues están bastante deterioradas. Y incluso creo que en una de ellas falta hasta una portería. Y luego también las de Valle del Sol, que están, pues aquello ya es zona vergel, es zona inhóspita. Muy bien, haremos ese mapa. Pues muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más de algún miembro de la corporación? Sí. Bona nit. Anem a fer 2 pregs i 3 preguntetes curtetes. En primer lloc, començaré per els pregs. Com ja s'ha explorat aquí el tema de la basura, sabeu que avui és el dia el menú estrella. En primer lloc, no vull entrar en una altra volta, com bé ha explicat Carlos i tant del Partit Socialista, quina és la preocupació. Una volta escoltats els treballadors, també em vaig posar en contacte amb el senyor consellal de Tor i vam estar parlant, vam intercanviar algunes preguntetes sobre els contenedors, la poda i tal, i és que es preocupa, a part del servici, que no és òptim, és també la situació dels treballadors. Ha fet molt bé l'exposició Carlos i el Partit Socialista, no vaig entrar a repetir, sols afegir 2 cosetes més. També se nos ha dit que sobren treballadors, que les hores extres se paguen en hores, en dies festius, no en hores econòmiques. Això es preocupa. Un treballador avui en dia no treballa per amolar-te, té que menjar i això té que ser des de l'Ajuntament controlat també. El que ens preocupa és que el nou plec de condicions entre els treballadors i el conveni laboral, millor dit, està sent, els que es traslladen els treballadors, està sent un poquet abusiu per part de l'empresa. Les propostes que se fan és una pèrdua de drets que l'Ajuntament no pot permetre, té que intervindre en el moment que se falla. Ja vaig parlar amb el senyor regidor que en el moment quan estiga i s'arriba a un acord, perquè les postures que comenten els treballadors són totalment oposades a les de l'empresa. Si ha arribat el moment que aquest conveni, com vostè ha dit, senyor alcalde, no és endavant i ja és un problema més greu i, com vostè ha dit, estarà al lloc de la defensa dels treballadors, al costat dels treballadors, preguem que si és així que es complisca, que se defensa els treballadors fins a l'últim moment i que no perguen els drets. Bé, no fa falta que em responga perquè ja ha respost anteriorment. En segon lloc, Antoni també antes l'ha dit, el tema de la pàgina web s'ha actualitzat, farà cosa de principi d'any, i m'he passat esta setmana mirant tota la pàgina web, el que estava en obres i el que no, i hi ha moltes coses que segueixen en obres. Ja en els primers plens van dir que l'actualització de la pàgina web o la pàgina web en si és un poquet que deixa molt de desitjar. Hi ha temes com el portal de transparència que a dia d'avui segueix en obres. Han passat ja uns quants mesos des que va començar la legislatura, ha entrat una nova llei en vigor de transparència, de bon govern i participació ciutadana a la Comunitat Valenciana, la llei 2/15 de 2 d'abril, va entrar el 8 d'octubre en vigor i es posa una sèrie de criteris que tenen que aparèixer en la pàgina web. A dia d'avui encara no segueixen, estan en obres. Preguem que s'actualitzi el dia la pàgina web, que no tinguem coses del 2008 i coses del 2015 o 16 no estiguen. L'actualització preguem que siga immediata. I les 3 preguntetes, en primer lloc, quan el parc caní té alguna data d'apertura? D'apertura no, d'inici de obres, primer. No, però dic, en la licitació, si s'espera que sigui per enguany, és que com ha acabat l'apertura... Si està pressupostat.
Sí, però espera que acabe, que si hi ha alguna data d'apertura pel 2016, si arribaria. En cuanto esté acabado. Vale. Sí, pero vamos, no es una obra muy de larga duración de la ejecución. Per al 2016 s'intentarà... Vale. Claro. En segon lloc... Porque aquí nunca se sabe. A veure si passen 4 anys com el pipicant que va haver i va ser 2 dies antes de les eleccions. A veure... En segon lloc, l'inici de les obres del Matadero se sap o també... Eso está en el plan de obras para este año, de 2016, pero eso ya en presupuesto ya lo dije, que empezarán en 2016, pero no sabemos cuándo. Eso es Diputación. Eso será de mitad de año en adelante, seguro. Vale. Licita Diputación. Vale. És per saber un inici. Sí. I per últim, en el servici postal de Rio Parc, per saber si ja s'ha enviat a Madrid la sol·licitud d'inici de revisió de l'expedient que van fer aquí la moció, que van presentar. ¿En quina situació està? Se ha enviado la solicitud. Se ha enviado, tiene fecha de registro de salida de hoy mismo, ¿no? De hoy mismo, porque ya se ha redactado el documento y ha salido ya. De todas maneras, sí quería decir a ese respecto que entonces cuando se hizo ese escrito, se hicieron, lo que venía reclamándose por muchos de los vecinos, que se volviera a hacer las mediciones y comprobar los 3 argumentos o los 3 parámetros que había que comprobar. Y lo digo a título informativo nada más, me gustaría que estuvieran, pero como no están. Ahora mismo ellos reclamaban que no se contara nada más que lo residencial en el tema, porque que no se descontara el aeródromo, las zonas deportivas y todo eso. Sí, eso también estaba en la moción. Estaba en la moción que se descontara, eso se ha hecho. Con eso, antes salían 200 hectáreas en total del esto, y ahora salen 129 hectáreas. Se ha hecho la medición, es decir, que el documento se ha hecho, para hacer el documento se han hecho todas esas mediciones. Pero no hemos creído conveniente en el documento, que ya si queréis una copia os lo paso cuando queráis, no hemos creído conveniente poner esas mediciones, porque de todas maneras esas mediciones nos quedamos muy por debajo de los parámetros que pide la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así que del Mercado de Valores, no de la competencia, de la Comisión Nacional está. Y pedían eso, 129 hectáreas, hablaban del padrón, tenemos 1.005 habitantes en Río Pardo, y entonces, en aquella entonces se pedía una densidad que rondaba los 25 habitantes por hectárea. Entonces, cuando se envió el documento, salían 3,9 y ahora, revisado el documento y descontando toda esa zona, salen 7,5. Es decir, ni de largo se llega a los 25 que pedían. El número de envíos también se pedía 5 semanales y tampoco se llega a esos 5 semanales, pero eso es una medición de correo. En lo que afecta a nosotros, el parámetro que se decía que se había contado toda la superficie, que se descontara la que no era residencial, la residencial son 129. Si haces la cuenta entre 129 y los 1.005 habitantes, sale una densidad de población de 7,5 habitantes por kilómetro cuadrado, por hectárea. Así que estamos muy lejos. Pero en el documento que hemos enviado no se ha hecho mención a esto. Lo digo a título informativo. No se ha hecho mención a nada de esto, porque si hacemos mención nosotros directamente, lo tienen fácil. Contestan que no y ya está. Se ha hecho mención a lo que hicieron, las mediciones que hicieron ellos. Pero, en fin, os paso una copia del documento, que ya ha salido. Bé, com era una obligació nostra presentar aquesta reclamació perquè se farà un acord i defendre els veïns, aunque després ja ho van dir, si no tinguérem èxit, però sempre hi ha veïns que encara segueixen manifestant-se perquè no tenen el correu, però l'Ajuntament té que lluitar para que se le restablezca el servicio. Nos comprometimos a hacer el documento y el documento está hecho ya, y ya digo que no le vamos a dar pistas a la Comisión Nacional esta para que contesten rápidamente, es decir, que lo estudien ellos, lo vuelvan a estudiar. Y que analicen bien las Pero a nivel interno, que lo sepáis, que la medición no sale, pero bueno, esperemos que... Hay que intentar-ho y hay que defender els veïns, que per això estem aquí. Moltes gràcies. ¿Alguna pregunta más de algún miembro de la corporación? ¿Ninguna? Sí. Bé, bona vesprada. Jo és una pregunta, perquè com avui és el dia de la brossa, doncs no vaig a repetir-me.
Com tots sabem, fa un parell de setmanes la Federació d'Animals de la província d'Alacant va presentar un escrit per a sol·licitar la suspensió del sorteig del porc i del bé per la festivitat de Sant Antoni, que com en sabut finalment es va fer una suspensió d'aquesta rifa. Aquesta associació enguany no ha arribat a incomplir, però en altres anys ha incomplit la normativa vigent que està en llei, conforme diu en la llei 4.1994 i l'ordenança municipal de Mutxamel. La meva pregunta és que l'Ajuntament, ante aquesta il·legalitat que ha anat incomplint aquesta associació, què va fer al respecte en quant a les subvencions donades abans? En principio, por ahora, nada. Eso ya, este año no se ha incumplido, y el año que viene, pues me imagino que lo harán bien, harán lo que tienen que hacer y ya está. Pero de lo pasado, pues mira, eso es histórico. Si tenemos que remontarnos hasta el año, pero en principio, nada. Sí, yo quería preguntarles si desde el Ayuntamiento hay algún seguimiento de las obras de Aquamed por parte de los técnicos que se está realizando en el Cantalar. ¿Hay un seguimiento? Hay un técnico asignado a la obra, claro. Sí, ¿no? Sí. Es que están tardando tanto, vamos, es exagerado, ¿no? El tiempo. Sí. Pero hay un seguimiento por los técnicos. Hay un técnico asignado a la visita, sí. Vale, eso que... ¿Alguna pregunta más de algún miembro de la corporación? ¿Nada? Pues muy bien.